Por favor, tenga en cuenta, la Iglesia cambió el día de Pentecostés de lunes a domingo a mediados de los años 70. Por favor, siga los enlaces al final de este documento para una explicación detallada. Así es como puedes saber qué leyes del Antiguo Testamento fueron cambiadas o ya no son necesarias y cuáles se nos ordena observar hoy. Los nuevos miembros de la Iglesia de Dios suelen preguntar: cuando leo el Antiguo Testamento, ¿cómo puedo distinguir entre las leyes ceremoniales que ya no son vinculantes para la Iglesia y aquellas que debemos observar hoy? Esta pregunta es absolutamente básica. El crecimiento cristiano depende en gran medida de entender la respuesta a esta pregunta. El patriarca Abraham guardó los mandamientos. Abraham obedeció mi voz, dijo Dios, y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. La ley espiritual básica de Dios que regula la vida humana es autoritaria. Es santa, justa y buena, dijo Pablo en Romanos 7 del 12 al 14. Esta ley se resume en los 10 mandamientos que Dios dio a Israel en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos no eran nuevos, solo la forma escrita y codificada en la que Dios los habló y escribió era nueva. Toda la Biblia fue escrita para ilustrar la vida de personas que se arrepintieron del pecado y mantuvieron en marcha las leyes espirituales que Dios puso en marcha desde la creación. David se inspiró para escribir: todos tus mandamientos son justicia, se mantienen firmes por siempre y se hacen en verdad y rectitud. Salmo 111, 7, 8. Jesús dijo: no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Mateo 5:17. La Iglesia de Dios cree en David, cree en Jesús, hace lo que Él ordena. Al fin y al cabo, Él es el jefe de la Iglesia de Dios. Abraham guardó los 10 mandamientos, también guardó los estatutos y leyes de Dios. ¿Cuáles eran estos estatutos y leyes? Las leyes son expresiones de un legislador normalmente ordenado o prohibiendo que se hagan ciertas cosas. Además de los amplios principios de los 10 mandamientos, Dios dio a los patriarcas estatutos para el bienestar general del pueblo, junto con sentencias para la protección de los derechos legales de todos. Los juicios son decisiones vinculantes de jueces basadas en la ley previamente revelada de Dios. Estas decisiones se utilizan para resolver disputas futuras similares y para dictar sentencia o veredicto. En general, los 10 mandamientos se aplican a la conducta individual, los estatutos a asuntos nacionales o eclesiásticos y los juicios a decisiones dictadas según los principios de los 10 mandamientos y los estatutos. El mundo se había alejado tanto de la verdad en los días de Moisés que Dios tuvo que revelar de nuevo sus leyes y estatutos a los israelitas. El antiguo Israel había perdido gran parte del conocimiento de los caminos de Dios mientras estaba en esclavitud egipcia. Sin embargo, fíjate que Dios estaba revelando leyes que ya estaban en vigor. En Éxodo 16:28, Dios desafió a Israel: ¿hasta cuándo te niegas a guardar mis mandamientos y mis leyes? Israel no podía negar lo que no existía. En Éxodo 18:16 leemos que Moisés explicó a su suegro lo que hacía cuando el pueblo tenía una disputa. Hago conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Ambos casos ocurrieron antes de que la nación llegara al Sinaí, antes de que se hiciera el pacto. Como estos estatutos y leyes existían antes de la antigua alianza, no fueron abolidos en el año 31 después de Cristo, cuando el acuerdo matrimonial del antiguo pacto cesó con la muerte de Cristo. El antiguo pacto no pudo destruir lo que no puso en vigor. El antiguo pacto, recordad, fue un acuerdo matrimonial en el que Israel prometió obedecer al Eterno, Cristo, que era el marido, y él, a su vez, prometió proveer para la nación.
Obedecer al marido significaba guardar las leyes de Dios que ya estaban en vigor. Los estatutos y las leyes menores de Dios magnifican los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice, por ejemplo, no tendrás otros dioses antes que yo. Éxodo 23. Los estatutos sobre las festividades anuales magnifican este principio. Explican cómo, de forma positiva, asegurar que uno adore al único Dios verdadero. 3 veces al año guardarás una fiesta para mí. Éxodo 23:14. Quienes obedecen mantienen un contacto especial con el Dios creador. Muchas leyes adicionales, como Éxodo 22, 16 y 19, por ejemplo, especifican con mayor detalle cómo debe aplicarse el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio ni impureza moral. Fíjate también que Dios dispuso para que se establecieran juicios adicionales a lo largo de los siglos. Véase Números 27 del 6 al 11, por ejemplo. Los juicios son decisiones vinculantes basadas en la ley previamente revelada de Dios. Pero ¿cuándo comenzaron las ceremonias carnales y los sacrificios del sacerdocio levítico? ¿Cuándo dejaron de tener fuerza y efecto? ¿Y cómo podemos distinguirlos de los estatutos y leyes que existían antes del antiguo pacto? Cuando Dios llevó a Israel al pie del monte Sinaí, les dio los 10 mandamientos. Permitió que Moisés declarara a Israel los estatutos y sentencias que el pueblo no quería oír. Éxodo, capítulos 20 a 24. Estos estatutos y juicios magnifican los 10 mandamientos. Ahora, fíjate bien, hasta ahora solo se menciona un sacrificio en el libro de la ley, el sacrificio de la Pascua. Éxodo 23:18. Dios lo llamó mi sacrificio. La Pascua se instituyó en Egipto semanas antes del Sinaí. Tuvo que ser incluida en el antiguo pacto, pero no fue instituida por el antiguo pacto. A continuación pasa a Jeremías 7, 22 y 23. Escucha lo que el Eterno inspiró a Jeremías a escribir. Porque en el día en que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé ordenarles sobre ofrendas quemadas y sacrificios. Pero esta orden se las di. Obedece mi voz y entra hasta el camino que te ordeno para que te vaya bien. Versión estándar revisada. Dios no ordenó que estos sacrificios se ofrecieran originalmente. Esto explica por qué ninguno de esos sacrificios temporales fue perpetuado por símbolos diferentes en la Iglesia del Nuevo Testamento. Solo la Pascua se continúa con los diferentes símbolos del Nuevo Testamento de pan y vino sin levadura. ¿Por qué se continúa la Pascua judía hoy en día? Porque comenzó antes de que se hiciera el antiguo pacto. Véase su institución en Éxodo 12 antes de que los israelitas abandonaran Egipto. El mero hecho de que Jesús sustituyera solo el cordero de Pascua por pan y vino sin levadura, y no por las ofrendas levíticas temporales, es prueba de que las ofrendas ceremoniales del Antiguo Testamento no son vinculantes hoy en día, sino que la Pascua en su forma del Nuevo Testamento es vinculante. Pablo explica que los rituales y sacrificios temporales fueron posteriormente añadidos por transgresiones. Gálatas 3:19. Porque la ley espiritual de Dios se estaba rompiendo para durar hasta que Cristo llegara. Presagiaban el sacrificio de Cristo y eran un recordatorio del pecado, para enseñar al pueblo la necesidad del Mesías, el verdadero Cordero de Pascua, que pagaría la pena de la transgresión humana. Hebreos 10, del 3 al 10. Fíjate que estos rituales temporales no definían el pecado, eran recordatorios del pecado. Las leyes espirituales de Dios definen el pecado. Las leyes que definen el pecado, que explican qué es el pecado, estas leyes las debemos mantener hoy. El principio de la ofrenda voluntaria de sacrificios existía antes de Moisés. Cristo se ofreció voluntario desde el principio para pagar por los pecados de la humanidad. Caín y Abel hicieron ofrendas a Dios. Génesis 4:3-4.
Pero en el periodo desde Moisés hasta Cristo, la práctica de ofrecer ofrendas se redujo a un plano ritualístico y se reguló con gran detalle. ¿Por qué? Como los hijos de Israel eran un pueblo físico y carnal sin la promesa del Espíritu Santo, no podían ofrecerse en obediencia espiritual a Dios. Deuteronomio 29:4. Por lo que realizaban lavados rituales y ofrecían animales y otros tipos físicos en su lugar como una forma del verdadero culto espiritual que vendría. Juan 4:24. Necesitaban ser recordados del sacrificio futuro de Cristo en ese entonces, así que Dios les dio tipos físicos en la ley de las musas hasta que la semilla llegara. Gálatas 3:19. Hoy, sin embargo, ofrecemos ofrendas y sacrificios espirituales. Estamos siendo construidos en un santo sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, 5 y 9. Debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestro servicio espiritual. Romanos 12:1. Es un principio espiritual ofrecerse a uno mismo en obediencia viva, sacrificar el yo a Dios. Dios Todopoderoso es digno de recibir tal servicio. Pero, han preguntado algunos, ¿no estaban los sacrificios levíticos ordenados para siempre? Veamos lo que realmente dice la Biblia. Puede que encontremos algunas sorpresas. Sí, la Biblia dice que los ritos sacrificiales y otras funciones rituales pertenecen al sacerdocio levítico para siempre. Pero en ningún lugar se le ordena al pueblo ofrecer sacrificios sangrientos para siempre. Comprendamos el verdadero significado de la palabra hebrea olam, traducida como para siempre. Significa continuo, siempre que existan los factores implicados. Tomemos, por ejemplo, las tres afirmaciones que se encuentran en Éxodo 21:6, Levítico 25:46 y Deuteronomio 15:17. Las tres hablan de que los hombres son esclavos de un amo para siempre, lo que obviamente solo puede significar continuo hasta la muerte de una de las partes. ¿Qué factores pueden limitar la duración de la ofrenda de sacrificios? 1. La necesidad de un sacerdocio físico y humano. Segundo, la necesidad de sacrificios. Y tercero, la existencia de un templo o tabernáculo. En otras palabras, mientras se ofrezcan sacrificios, las funciones del sacerdocio físico nunca se transferirán de la familia de Leví. Es suyo para siempre, porque si Cristo estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues hay sacerdotes que ofrecen dones según la ley. Hebreos 8:4. El sacerdocio físico es de Aarón, de la tribu de Leví. El sacerdocio espiritual es de Jesús, que es de la orden de Melquisedec, no de Aarón. ¿Cuál es el propósito del sacerdocio? Ofrecer sacrificios y actuar en nombre de los hombres en relación con Dios. Hebreos 5:1 y 8:3. Pero, ¿cuánto tiempo deben hacerse las ofrendas físicas como recordatorio del pecado? Pablo nos dice, ahora, donde está la remisión de estos pecados, ya no hay ofrenda por el pecado. Hebreos 10:18. Ofrecer sacrificios hoy como recordatorio de pecados ya pagados por Jesús, quien dio su vida en pago completo por todos los pecados, es innecesario después del año 31 después de Cristo, cuando murió Jesús para pagar por los pecados del mundo. Dios señaló este hecho a los judíos en el año 70 después de Cristo, permitiendo la destrucción del templo. Además, dado que el Espíritu Santo estuvo disponible para la humanidad a partir de Pentecostés, domingo 17 de junio del año 31 después de Cristo, las ofrendas físicas y varios lavados que son tipos del Espíritu Santo ya no son necesarios y por tanto ya no son vinculantes. Los factores implicados dejaron de existir. Las leyes rituales podían cambiar porque solo eran tipos de la semilla prometida. Cristo, que debía asumir los pecados del mundo, y el Espíritu Santo, que regeneraría espiritualmente a los hombres. Cuando las circunstancias cambiaron en el año 31 después de Cristo, en la crucifixión y en Pentecostés,
la obligación de practicar las leyes ritualísticas cesaron. Estos rituales ya no tenían uso cuando el Cordero de Dios murió por nuestros pecados y cuando el Espíritu Santo estuvo disponible para los hombres en general. Pero ten en cuenta que no cesaron porque formaran parte del antiguo pacto. Se añadieron después de que se ratificara el antiguo pacto o acuerdo matrimonial. Éxodo 24. Los rituales dejaron de ser necesarios porque se ofreció el verdadero sacrificio por el pecado. Pero, ¿qué pasa con las leyes espirituales de Dios? Quizá algunos no se han dado cuenta de que solo Dios tiene derecho a añadir o alterar sus leyes y que Él no alterará sus leyes espirituales. Las leyes espirituales describen el propio carácter de Dios. Nos permiten saber cómo es Dios. Dado que el carácter de Dios permanece inmutable, no cambió, dice el Eterno. Malaquías 3:6. Y Jesucristo el mismo ayer y hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Las leyes espirituales de Dios no pueden cambiar. En Hebreos 9:10 leemos sobre los dones materiales y sacrificios que incluían solo carnes y bebidas y diversos lavados y ordenanzas carnales impuestos hasta el tiempo de la Reforma. Fíjate que estas leyes temporales no se referían al asesinato, al robo o a la ruptura del sábado, sino únicamente a aquellas ordenanzas que regulaban las ofrendas de carne y bebida y los diferentes lavados o abluciones de los impuros. Estos lavados externos eran una especie de Espíritu Santo que nos purificaba desde dentro. Cualquier otra ley que no estuviera incluida en Hebreos 9:10 no formaba parte de los rituales añadidos por pecado. Recuerda este punto. Te ayudará a saber qué ritos del Antiguo Testamento se añadieron a los estatutos y juicios ya existentes. Algunas personas se confunden fácilmente con el argumento engañoso de otros de que los 10 mandamientos son la ley de Moisés. Leen en Lucas 2:22 al 24 que las ordenanzas de la ley de Moisés también se llaman parte de la ley del Señor. ¿Por qué la ley de Moisés también se llama la ley del Señor? Porque toda ley viene de Dios. Moisés no era el legislador, simplemente le contó a la gente las leyes que Dios puso en marcha. Juan 1:17. Sin embargo, la Biblia nunca llama a la ley de Moisés los 10 mandamientos. La ley de Moisés comprende estatutos y juicios que Dios le dio para comunicar al pueblo. La diferencia entre la ley de Moisés y los 10 mandamientos es que Dios habló de los 10 mandamientos, pero Moisés dictó los estatutos y juicios. Ahora, recordemos que cuando Moisés pronunció por primera vez los estatutos y sentencias, la ley de Moisés no tenía sacrificios relacionados con ella. Jeremías lo dijo, Jeremías 7:22. La ley de Moisés era originalmente la ley civil, basada en los principios de los 10 mandamientos. Estos estatutos y sentencias civiles también son correctos y buenos. Salmo 119, 7 y 8. Algunas de estas leyes civiles se incluyeron en el antiguo pacto, Éxodo 21 al 24, y otras fueron promulgadas en tiempos posteriores, Deuteronomio 12:1 y capítulos posteriores, por ejemplo. Tras la ratificación del antiguo pacto, Éxodo 24, se estableció el sacerdocio levítico y las leyes que regulaban la ofrenda se añadieron a la ley de Moisés, Éxodo 28:1. Antes de ese tiempo, las ofrendas eran voluntarias y los jóvenes eran sacerdotes, Éxodo 24:5. Por eso la ley de Moisés tiene más de una parte. Fíjate en la definición de Dios de la parte original de esa ley en Malaquías 4:4. Recuerda la ley de mi siervo Moisés, los estatutos y ordenanzas que le ordené en Horeb para todo Israel. Esta ley no debemos olvidarla, debemos conservarla. Pero más tarde se añadieron otras leyes que regulaban rituales materiales, como sacrificios, encendido de velas, encendido de incienso y varios lavados para los impuros. Este hecho casi
desapercibido de que la ley de Moisés estaba compuesta por dos partes distintas, la civil y la ritualística, es lo que causa tanta dificultad para entenderla. Jesús dijo que los dos grandes mandamientos eran amor a Dios y amor al prójimo. ¿Sabes de dónde citó esas leyes? Del libro de la ley, las leyes que Moisés habló al pueblo. Léelo en Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma y con todas vuestras fuerzas. En 2 de Juan 5:6, Dios ordena a los cristianos que obedezcan estas dos leyes básicas que comunicó al pueblo por Moisés. En 2 de Reyes 23:25, Josías es alabado por ello. Se volvió al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, según toda la ley de Moisés. Fíjate en lo sencillo que es. La ley civil de Moisés expone los 10 mandamientos, revelando cómo deben aplicarse los 10 principios básicos. Debemos mantener esta parte de la ley, no en la antigua rigidez de la letra, sino según su pleno espíritu e intención. Entonces, ¿por qué leemos en Hechos 15 que los conversos gentiles no tienen que observar la ley de Moisés, salvo en 4 puntos? La respuesta queda clara en Hechos 21:21. Las leyes de Moisés, aquí llamadas en cuestión, implicaban costumbres. Léelo tú mismo. Los judíos acusaban erróneamente a Pablo, diciendo que enseñó a los judíos que viven en el extranjero a no circuncidar a sus hijos ni a observar las costumbres. Hechos 21:21. La controversia en la iglesia primitiva no implicaba la intención espiritual del derecho civil de Moisés. Consistía en las adiciones ceremoniales al derecho civil original de Moisés, costumbres, y que se añadieran ceremonias o rituales. Este hecho se demuestra aún más al observar los 4 puntos incluidos en la ley de Moisés, que son vinculantes para todos los cristianos en todas partes. No debemos comer sangre, animales estrangulados, carnes ofrecidas a ídolos, cuando la conciencia de otro pueda ser profanada, ni cometer fornicación. Hechos 15:20. Estos 4 puntos formaban originalmente parte del derecho civil de Moisés, pero estos puntos también se incluyeron más tarde en las ceremonias añadidas, porque los gentiles comían sus sacrificios con sangre, a menudo estrangulaban a sus animales, los presentaban a ídolos y comúnmente cometían fornicación en sus ceremonias religiosas. Para evitar que Israel practicara estas costumbres paganas, Dios incluyó los 4 puntos civiles de la ley junto con los rituales. Levítico 17:7 y 10, y Números 25 del 1 al 3. Por tanto, como algunos habrían pensado que se abolieron junto con los rituales temporales cuando esas ceremonias se declararon no vinculantes en Hechos 15, estos 4 puntos debían declararse específicamente aún vigentes. Dado que estos 4 puntos formaban parte del derecho civil antes de la incorporación de los rituales, siguieron siendo vinculantes tras la abolición de los sacrificios y lavados físicos. ¡Qué sencillo! Solo han desaparecido las costumbres ceremoniales de la ley de Moisés. La ley civil de Moisés que definía el pecado no fue cuestionada. Hechos 15 no estaba involucrado. Pablo, por supuesto, explica en otro lugar que la ley civil, antes administrada en la carta, debe ahora observarse en el espíritu y la plena intención de su significado. Segunda de Corintios 3. Las muchas leyes civiles que regulan el diezmo, las carnes limpias e impuras, los sábados anuales y muchas otras siguen siendo para la Iglesia del Nuevo Testamento porque ayudan a explicar qué es el pecado. No formaban parte de la ley ceremonial de Moisés mencionada en Hebreos 9:10 y en Hechos 15. Hay otro punto que debe aclararse. Algunos judíos acusaron a Pablo de enseñar en contra de la circuncisión física, que se instituyó mucho antes de la ley de Moisés y por tanto no formaba realmente parte de ella. La circuncisión, en su intención espiritual, no se elimina, al igual que los 10 mandamientos, sigue vigente.
Pero al igual que en la Pascua, la forma de la circuncisión ha cambiado. La circuncisión ahora es del corazón, no del prepucio masculino. Romanos 2, 28, 29, Colosenses 2, 11, Deuteronomio 10, 16 y 36. Ahora consideremos el uso de la pena de muerte en tiempos del Antiguo Testamento. Una pregunta que a veces se plantea es esta: ¿por qué no aplicamos la pena de muerte para quienes rompen el sábado o cualquier otra violación de los 10 mandamientos? La respuesta a esta pregunta se encuentra en Mateo 5, donde Jesús dio instrucciones, no para un gobierno civil como en el Antiguo Testamento, sino para una iglesia espiritual. En Mateo 5, 38 al 42, Cristo reveló que un verdadero cristiano debe estar dispuesto a sufrir el mal que se le haga si es necesario. Véase también 1 de Pedro 2, 19 y 20 y Romanos 13 del 1 al 7. Jesús dijo: habéis oído decir ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que no resistís el mal. Pero a quien os golpee en la mejilla derecha, volved también la otra mejilla. Comenzó diciendo que había venido a cumplir la ley, no a destruirla. Luego procedió a magnificar la ampliación de las leyes civiles tal como se dieron al antiguo Israel, no aboliéndolas, sino magnificándolas y haciéndolas más honorables. Isaías 42:21. Las elevó de leyes nacionales estrechas, otorgadas a una nación carnal para ser administradas según la estricta letra, a un plano espiritual que regulaba toda la sociedad humana. 6 veces Jesús dijo: lo habéis oído decir en tiempos antiguos, pero te digo. Y luego procedió a exponer los principios espirituales que sustentan las leyes civiles de Moisés. La intención y el principio subyacente de la ley de Dios es el amor a Dios y al prójimo. Mateo 22, 36 al 40. Para una iglesia del Nuevo Testamento nacida por el Espíritu, Cristo mostró inclinación para amar más a nuestros semejantes. Pero las instrucciones dadas a Moisés sobre ojo por ojo no estaban destinadas como algunas personas las toman. Eran leyes creadas para regular una sociedad humana con todos sus defectos de manera justa y equitativa, y estos principios siguen vigentes hoy en día. Muchos han leído el mandato en Éxodo 21, 24 y 25 con asombro y sorpresa ante la supuesta crueldad del Dios del Antiguo Testamento. Suponen que cualquiera que haga que alguien pierda accidentalmente de vista un ojo sería inmediatamente capturado, sujetado y arrancado en justicia. Pero ¿es esta una comprensión correcta del versículo? El contexto en el que encontramos este mandato de ojo por ojo, diente por diente, explica el principio de la justa compensación por cualquier injusticia cometida. El siguiente verso muestra que si una persona hace que su esclavo pierda un ojo o un diente, el esclavo debe ser liberado como pago por la lesión. Compensación laboral. Los versículos 18 y 19 del mismo capítulo tratan el asunto de que una persona daña a otra. ¿Cuál es el castigo? Pagará por la pérdida de su tiempo y hará que se cure por completo. Era una cuestión de pago o compensación, no de venganza infligiendo la misma herida. Luego, el versículo 22 muestra que una persona debe ser castigada si provoca un aborto espontáneo de una mujer embarazada. ¿Cuál es el castigo en este caso? De nuevo es: y pagará según lo que decidan los jueces. Todo el contexto del comando ojo por ojo, diente por diente, se centra en la cuestión de la justa compensación o indemnización por la lesión causada, un valor ocular para un ojo, un valor diente para un diente. El principio de una vida por vida se aplicaba definitivamente en casos extremos, donde ninguna otra pena sería justa y adecuada. Éxodo 21 del 12 al 17 y 23. ¿Por qué Moisés dio los principios espirituales solo en la carta al antiguo Israel? El antiguo Israel era una iglesia nacional, una nación física organizada en la congregación de Israel. El pueblo no tenía la promesa del Espíritu Santo. Era una nación de este mundo. Moisés dijo que ni siquiera tenían el poder o la fuerza de voluntad para cumplir lo poco que les mandó.
Deuteronomio 5:29. Y la mayoría de los seres humanos hoy en día tampoco. La gente no quiere obedecer los mandamientos. La mente carnal es enemistad contra Dios porque no está sujeta a la ley de Dios. Romanos 8:7. Por esa razón, Israel necesitaba castigos para los delincuentes para mantener la paz y la seguridad y garantizar la obediencia en el país. Así que Dios ordenó que los jueces humanos ejercieran ciertas de sus prerrogativas divinas y aplicaran castigos a sus semejantes. Jesús, que fue el Señor que habló con Moisés, le dio la ley civil a Moisés en la estricta carta en el monte Sinaí para una iglesia física. 15 siglos después, ese mismo Jesús enfatizó la intención espiritual de la ley. También hizo posible que los miembros de su iglesia espiritual, la iglesia de Dios del Nuevo Testamento, cumplieran todas sus leyes vinculantes enviando el Espíritu Santo de Dios.